Regresamos con argumentos, gracias por estar allí en sintonía. Estamos en vivo, también puede encontrarnos a través de la señal de Globovisión en vivo por YouTube. Si no tiene la posibilidad de vernos por su cablera o televisión tradicional, también estamos allí en internet y en nuestros canales @argumentosgb en YouTube y en Globovisión Videos. Después subimos estas entrevistas si no tiene oportunidad de escucharlas completas. Bueno, seguimos conversando con Giulio Cellini, él es abogado, consultor político y nos va a seguir haciendo pues ese análisis. Estamos pues revisando el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela, la nueva dimensión que han venido alcanzando. Lo que está claro, Giulio, también es que el tema de aislamiento de Venezuela que en una oportunidad pues llevaron a cabo los presidentes anteriores de Colombia, por ejemplo, Iván Duque, o en el caso de Brasil, ya el presidente saliente Jair Bolsonaro, no dieron los resultados que se esperaba. Esa política que estuvo, digamos, también de la mano con Donald Trump, de aislar a Venezuela, de sanciones hacia Venezuela, no lograron los resultados que tenían planteados, que era el cambio de gobierno. Por el contrario, vemos que se ha debilitado por completo la figura del interinato. Sí, hay un convencimiento de la comunidad internacional que por la vía del cerco, por la vía del aislamiento, por la vía del boicot, obviamente no, ya está claro, ya está probado que no funciona, por lo menos en Venezuela, para lograr que se produzca un cambio político. Por lo tanto, pareciera que la mejor opción es buscar a través de los canales de la diplomacia e inclusive a través de la confianza que puedan generar algunos actores de la izquierda latinoamericana, como lo es el presidente Petro, para buscar de alguna forma influenciar en las decisiones del gobierno venezolano y buscar que se vaya produciendo una moderación en el orden político, pero también decisiones que favorezcan al entorno económico y que favorezcan obviamente a la situación pues, social del país. No es secreto para nadie que Venezuela sigue estando inmersa en una crisis humanitaria y que obviamente eso requiere de ayuda de la comunidad internacional, de organismos internacionales, que requieren naturalmente pues, que el Estado venezolano permita, como lo ha hecho en algunos casos, el Programa Mundial de Alimentación, el apoyo que ha dado ACNUR, la Cruz Roja y otras organizaciones pues, de esa naturaleza para la atención humanitaria, toda vez que es un hecho pues, que eso subsiste aún hoy en nuestro país. Pero entonces esos temas creo que la izquierda los ha venido entendiendo y los nuevos gobiernos en América Latina entienden que pueden generarle confianza al gobierno de Maduro para buscar influenciar en ese sentido y bueno, pues que el país también vaya consiguiendo los caminos de la redemocratización tan necesaria y que pareciera que el mejor escenario para eso es en el 2024, que a la comunidad internacional absolutamente le conviene que se produzca una elección libre y que gane quien gane, el resultado sea respetado por todos. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está buscando Petro, no en vano, en el documento que tú leías al inicio del programa, está, por ejemplo, el tema de lo que Colombia ve con buenos ojos, el reinicio del diálogo en México, que debería producirse en los próximos días, y eso, por supuesto, que para que Colombia puede ser o jugar un papel fundamental en el devenir de esa negociación, porque, bueno, la relación que Colombia tiene con Venezuela es una relación pues, que es imposible que se rompa, o si se rompe como ya ha sucedido, pues inexorablemente se restituye. Decía en el memorando de entendimiento algo así como que se encuentra la orden, tenemos por ahí ese memorando, que está la orden para, digamos, trabajar o facilitar quizá como mediador dentro de esos diálogos de México. El primer interesado, Rosa, en que se produzca un resultado positivo en la mesa de negociación debería ser Colombia, porque es nuestro país vecino, porque es el país que mayor cantidad de migrantes venezolanos alberga, y porque al final el futuro de Colombia depende mucho del futuro de Venezuela. A Colombia le conviene que Venezuela esté bien. Venezuela en su momento vivió los estragos derivados de la crisis en Colombia por la guerrilla y por la crisis económica. Así es, y los recibimos. Se revirtieron. Exactamente, porque la historia es así. Sí. Entonces, a nosotros siempre nos ha convenido que Colombia esté en paz, que haya firmado, como se firmó hace unos años, el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y la FARC, que en este momento se esté discutiendo. Por cierto,
con sede en Caracas, el diálogo con el ELN. De tal Donde manera, Venezuela es garante también. exacto, entonces, porque al final la historia de ambos países es común y el futuro de ambos países en parte también es común. Lo decía ayer el presidente Petro, es decir, hoy somos dos repúblicas, pero al final somos lo mismo. Sí. Entonces, Que eso fuimos en alguna tenemos que oportunidad tenerlo la misma nación. Hay que consciente. estar el memorando de entendimiento. Acá tenemos que hablar, bueno, del tema de materia de energía y minas. Destacaron que trabajarán por lograr un activo intercambio en los sectores agroindustrial. En el punto 8 habla de la concertación y diálogo político binacional y del nuevo mapa de cooperación. Creo que entonces en el punto 10-11, en la siguiente página donde habla del tema de los diálogos, ya para finalizar, aquí está en el punto 10. El presidente Petro augura el mayor de los éxitos en la reanudación de la mesa de diálogo y para lo cual dice estamos a su disposición. Queda ahí a disposición y es parte de un memorando de entendimiento firmado por ambos mandatarios. Y el presidente Maduro Moros eleva sus votos para que se logre el objetivo central de la paz total en Colombia. Estos dos puntos hacen referencia a esos procesos de negociación para ambas naciones. La paz anhelada por Colombia, una paz que se firmó en su momento un acuerdo, pero lamentablemente se realizaron fracturas y hoy Venezuela vuelve ahora como en un papel mediador con el ELN y por su parte Gustavo Petro también pone a su disposición su trabajo para el tema de los diálogos de México entre el gobierno nacional con representantes de la plataforma unitaria, que además han sido parte de la solicitud de Estados Unidos para aliviar un poco las sanciones hacia Venezuela, el tema de reanudar esos diálogos y caminar por unas elecciones libres, transparentes y justas. Ha sido parte de las premisas que están en esa mesa de diálogo. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que la gente se ha quedado en las redes sociales con el impacto de la foto entre Petro y Maduro. Mira, nos puede o no nos puede gustar la foto de Petro y Maduro, pero lo que tenemos que leer son las letras pequeñas. Tenemos que ver, en primer lugar, que fue un encuentro sobrio. Yo no vi ahí una fiesta con piñata y confeti, ni serpentinas. Yo lo que vi ahí fue un encuentro sobrio, bastante equilibrado, discursos cortos, puntuales, temas bien establecidos. Yo creo que eso habla mucho, las imágenes hablan por sí solas, pero además el fondo, por lo menos del discurso de Petro, que habla de tres temas que para nosotros son fundamentales. El reingreso al sistema interamericano de derechos humanos, que es total y absolutamente conveniente para Venezuela y para los venezolanos. El reingreso a la Comunidad Andina de Naciones, que es un muy tema importante para Venezuela y para los otros países, por supuesto, miembros de la comunidad. Por supuesto, hay temas que serán difíciles de coordinar para que Venezuela logre reingresar efectivamente, porque entre otras cosas parte de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones hoy le exigen visa a los venezolanos y el hecho de reingresar en la Comunidad Andina de Naciones supondría para Venezuela facilidades migratorias para venezolanos. Entonces hay que ver allí cómo esto va a lograr conciliarse, pero en todo caso esto no va a ser un proceso corto. Algunos hablan de 3 o 4 años para la materialización de este hecho. Hay una serie de cuestiones a nivel legislativo que hay que hacer, una serie de reglamentaciones y de normas. Claro. Sí, son procesos complejos. Y el tercer elemento que plantea el presidente Petro es el tema del diálogo y la negociación, que la verdad es que yo no me esperaba al menos que eso saliera como parte de la declaración final. Sabía que naturalmente en la conversación del presidente Petro con Maduro iba a salir el tema de la negociación porque es un tema central de la política nacional venezolana, pero la verdad es que me causó sorpresa, positivamente hablando, que estuviera como parte de la declaración porque eso le da fuerza al tema y de alguna forma pues le da como más empuje a que el proceso de negociación, que en teoría debería reiniciarse en los próximos días, en efecto tenga un aval tan importante como el de Colombia, el país vecino. Julio, vamos a seguir revisando otros argumentos. Vamos a escuchar una entrevista que daba el editor de Infocifras, Víctor Manuel García, al programa de Kiko Bautista, Kikosis. Vamos a revisar cuál era la opinión sobre este tema de encuentro, de diálogos entre Colombia y Venezuela. Vuelve la institucionalidad. Y lo que más me gustó ver en una sociedad militar político como la que existe en Venezuela, porque yo en vez de decirle movimiento cívico-militar, es militar-cívico, gobierno cívico-militar, militar-cívico, es que ahí estaba sentado el jefe y el representante de las Fuerzas Armadas Nacionales en primera línea. Y Petro lanzó su discurso de institucionalidad, de democratización, de avanzar por el camino de los derechos humanos, que por cierto, desde hace rato se desvió ese camino en Venezuela. Entonces, ¿qué es esto? La institucionalidad, ¿qué es?
el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es donde la ley rige en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Bueno, ahí teníamos, Julio, parte de lo que estábamos conversando, el tema de los derechos humanos sobre la mesa, entre otros tantos puntos importantes para ambas naciones. Pero cuando hablamos de estos temas entendemos que el papel que tiene Gustavo Petro también viene como a ser negociador, que no es solo la foto, como tú decías, porque también la visita de Gustavo Petro tiene su costo político en Colombia, muchas críticas, como hablamos acá en este espacio, toda noticia, todo encuentro, toda negociación o diálogos tiene reacciones tanto a favor como en contra. Y son muchas las reacciones en contra que ha recibido el presidente colombiano Gustavo Petro. Ha sido calificado de reunirse con una persona o con un país, un gobierno que viola los derechos humanos, entre otros tantos pues descalificativos y comentarios en contra de este encuentro. Bueno, es que es un cambio radical. Hace un año veíamos pues lo que hacía el presidente Duque, unas declaraciones siempre absolutamente de rechazo al gobierno venezolano, de desconocimiento de la legitimidad que tiene el gobierno venezolano, y ahora vemos obviamente al presidente Petro que viaja a Caracas, que es recibido con honores por el presidente Maduro, y obviamente esa imagen para el colombiano, para la prensa colombiana, pues obviamente es impactante, pero además obviamente la oposición a Petro utiliza esto como un argumento precisamente para hacer ver que Petro es colaboracionista con un régimen que viola los derechos humanos y todo aquello. Entonces, obviamente, entendemos que parte del discurso con el que Petro vino a Venezuela responde un poco a tratar de bajar el costo político que implica pues, el hecho de haberse reunido con Maduro a sus efectos pues, en Colombia. Creemos que sí tiene un convencimiento que es lógico porque, como lo decíamos al inicio del programa, Petro es beneficiario del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces el hecho de que él plantee que Venezuela retorne, se haga parte y por lo tanto entonces esté bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendemos que esto es algo de lo cual Petro está convencido por haber sido beneficiario de un fallo de esa misma Corte. Pero al mismo tiempo es un hecho que busca también bajar el costo político que representa en Colombia para el presidente Petro y su gobierno de haberse reunido con Maduro luego de varios años en los cuales no se había producido una reunión entre un jefe de Estado colombiano y Nicolás Maduro, por todo lo que sabemos. Recordemos que a partir del 2017, con ocasión de la Asamblea Constituyente, que a mi juicio fue espuria, ese hecho marcó picó en dos pedazos la relación de Venezuela y Colombia, porque el presidente Santos decidió en ese momento pues criticar esa asamblea porque no respondía a principios democráticos y lo que buscaba obviamente era menoscabar las funciones de la Asamblea Nacional de ese entonces, y en ese momento llama a consulta a su embajador, que posteriormente se rompe totalmente la relación con ocasión de los acontecimientos que ya conocemos en el 2019. Entonces son 3 largos años en los cuales la relación estuvo en cero, y obviamente reconstruir eso de las cenizas es bastante complicado, pero creo que el encuentro de ayer es una punta de lanza bien importante. Es un cambio significativo, es un proceso largo, decía Gustavo Petro, que no será fácil, pero bueno, es un inicio no menor y que marca pauta para una nueva etapa. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con Julia, así que no se aparten, estamos a su disposición para sus preguntas, sus comentarios, sus interrogantes. Nuestras cuentas en redes sociales van a aparecer a pie de pantalla, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Ya volvemos.